Bueno, bienvenidos. Estamos aquí grabando este último episodio de estos dos últimos pares craneales. Recordando un poco aquí lo que son los pares craneales, son estos nervios que vienen en pares, están del 1 al 12. Hemos hecho unas sesiones de estudio estudiando dos pares craneales a la vez, desde el 12 hasta el 1. Estudiamos todos esos pares craneales, todos tienen diversas funciones y aquí nos vamos a enfocar en el par craneal número 1 y número 2, ¿cierto? Si vamos en pares, son los dos que quedan. No tienen mucho que ver el uno con el otro, ya que es el olfatorio y el nervio óptico, son dos bien interesantes. El nervio óptico, sin duda alguna, es un punto muy importante y característico de la clínica, y el olfatorio también es pregunta de examen. Recuerden que todo esto es porque estamos estudiando para el examen de residencia de Venezuela, ¿cierto? Es un examen complejo, un examen que tiene muchísimas preguntas de todo, de las bases, y tiene algunas digamos, de los pares craneales. Entonces estamos avanzando en esta parte y luego vamos a continuar con los otros temas, diversos temas más amplios y un poco más unidos todos, ¿no? Pero como los pares craneales son específicamente característicos similares y se estudian juntos, estamos haciendo esta primera fase de estudio de pares craneales, ¿cierto? Vamos entonces aquí con ChatGPT, nuestra herramienta principal que nos está ayudando a estudiar, y le ponemos el prompt. Los prompts han variado relativamente al transcurso pero básicamente le dimos las instrucciones de que nos hagan preguntas simples, que empecemos estudiando lo más suave, que nos den las características de cada uno, las comparaciones, y más o menos así vamos descubriendo qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos pedirle, y así, bueno, vamos estudiando de lo más personalizado, ¿cierto? Vamos a poner aquí, estudiemos los pares craneales 1 y 2. Necesito saber lo más importante, característico, también compararlos ambos y las relaciones que tienen con otros nervios, las características clínicas, cómo se estudia el paciente, las patologías asociadas más comunes, y bueno, vamos a dejarlo así. También luego le preguntamos por las preguntas de selección múltiple. Entonces vamos aquí viendo cómo nos va separando uno al otro, dándonos las características principales de cada uno, ¿cierto? Aquí vamos el par craneal número 1, el nervio olfatorio, y vamos con el par craneal número 2, que vendría siendo el nervio óptico. Aquí tenemos que el olfatorio es sensorial puro y el nervio óptico es sensorial puro. Los dos primeros son puramente sensoriales. Después que vamos subiendo, se van convirtiendo en mixtos, en sensoriales y motoros, y ya los últimos, como el vago, también el glosofaringeo y creo que el hipogloso, son mixtos especializados porque tienen una porción parasimpatética que va y dirige ciertas funciones en las glándulas. Vamos entonces con el nervio número 1, el nervio olfatorio, ¿cierto? Está en la nariz. Se me olvidó que yo le pido que me pongan memotecnias para estudiarlos. Vamos a ponerle aquí de una vez alteraciones típicas y genérame algunas memotecnias relacionadas con todo lo que es más importante. Vamos a ponerle eso, no las va a generar, después las vamos a estudiar. Yo me he dado cuenta que las memotecnias digamos que no me gustaban mucho porque me parecía que era aprenderse algo muy caletre. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que lo que es como una ayuda, y muchas veces cuando estás respondiendo
cuando estás leyendo la pregunta, se te viene la memotecnia a la mente y es una ayuda más que te sirve, pues valga la redundancia, si te llega a la mente, si la recuerdas, te puede ayudar a orientar. No es que te tienes que aprender puras memotecnias, sino claramente pues las más comunes y las más importantes. Muchas veces en la universidad se repiten mucho las mismas preguntas y por lo tanto es común que nos estudiemos esas mismas memotecnias, ¿cierto? Entonces vamos, par craneal número 1, sensorial puro, función, el olfato, percepción de olores, ¿cierto? Se estudia con los olores. Tiene un origen real y un origen aparente. Tenemos el origen real, las células receptoras olfatorias en la mucosa olfatoria de la nariz, ¿verdad? Esas células de la nariz. Y el origen aparente, el bulbo olfatorio en la cara inferior del lóbulo frontal, ¿cierto? Cara inferior del lóbulo frontal. Vamos con el trayecto, nuestras fibras, la lámina cribosa, el etmoides, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, la corteza olfatoria primaria y el área piriforme y la amígdala, ¿cierto? Aquí yo creería que no me enfoco mucho en esa anatomía, más bien me grabo como que los nombrecitos, etmoides, bulbo olfatorio, corteza olfatoria primaria, el área piriforme, la amígdala, también esa parte de la parte de la lámina cribosa, porque son cositas que a veces pueden decirnos que están afectadas. Entonces no te preguntan, digamos, linealmente el origen, por dónde pasa, trayecto, sino bueno, está lesionada la lámina cribosa, entonces ya uno relaciona eso con el olfatorio. Y bueno, es como que las características que más quiero aprenderme. Sin embargo, ahorita vamos a ir a este espacio donde podemos ver todo lo que es la anatomía propiamente dicha. Vamos entonces con el nervio, con el par craneal número 12, el nervio óptico, súper importante. ¿A qué me recuerda el nervio óptico? A glaucoma. Esa enfermedad que es la segunda enfermedad causal de ceguera es muy importante. El nervio óptico sensorial puro, ¿cierto? Sensorial puro, función, la visión y la información visual. Tiene un origen real en las células ganglionares de la retina, es donde se origina. Luego tiene un origen aparente, donde es la unión del nervio óptico con el quiasma óptico, ¿verdad? Esa porción que va más interna, donde se une el quiasma óptico y así deriva sus ramas. El trayecto es la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Luego tenemos unas relaciones importantes. Mira que dice el nervio oculomotor, troclear, abducen para los movimientos oculares. La vía pupilar, conexión con el núcleo pretectal y el núcleo de Erdheim-Westphal. Este núcleo es importante, normalmente siempre lo preguntan y bueno, al conocerte el nombre sabes que es un núcleo que es muy importante para la conexión y la vía pupilar. Ya vemos que se relaciona con los otros nervios que son los principales que están relacionados con el ojo, el oculomotor, el nervio 3, el troclear, el nervio 4, el abducens, el nervio 6. Vamos a hacer un cuadro comparativo, mira que estamos estudiando de 2 en 2, luego podríamos hacer un estudio donde podríamos involucrar el nervio 2, el nervio 3, el nervio 4 y el nervio 6, que vendrían siendo los nervios que se involucran más con el ojo. Cuando tenemos este cuadro comparativo, vemos que el par 2 y el par 1 son sensorial. La función olfato y visión son bastantes contrastantes, es bueno para aprender del uno con el otro. El origen real, la mucosa olfatoria, ¿verdad? Y el origen real del par 2, el óptico, vendría siendo la retina en las células ganglionares. Luego tenemos un origen aparente. El origen aparente del par 1 es el bulbo olfatorio y el origen aparente del par 2 vendría siendo la unión con el quiasma óptico, ¿cierto? Ahí tenemos una musiquita de fondo, espero que la disfruten. Luego, conexiones claves. Mira que
el olfatorio está conectado con el sistema límbico. Sin ir muy allá, ya vemos primera vez que sale este sistema límbico entre todos estos estudios, por lo tanto al reconocerlo en el examen ya uno puede saber que se relaciona con la parte sensorial del nervio olfatorio. Luego tenemos la corteza visual, el núcleo geniculado, la corteza visual que queda la corteza visual y que luego termina en la región visual occipital. Tenemos el reflejo pupilar con el nervio número 3. Entonces, nosotros podemos ver aquí la comparación del uno al otro. Aquí tenemos patologías comunes, por supuesto. En la nariz, todo tiene que ver con el olor, con los olores. Podemos tener anosmias, que no olemos nada. Podemos tener hiposmias, que olemos un poco bajo. Parosmias, tenemos alucinaciones olfatorias, todo relacionado con los olores. En cambio, en el nervio óptico, por supuesto, podemos tener una neuritis óptica muy común, muy pregunta de examen cuando preguntan los nervios craneales, imagen oftalmología, glaucoma, hemianopsias y atrofia óptica, ¿cierto? Aquí nosotros nos afectan los campos visuales, está muy relacionado con este nervio óptico y patologías como glaucoma. En relaciones con otros nervios, repetimos aquí de nuevo, el par 1 tiene una conexión funcional con el sistema límbico, influencia directa en respuesta autonómica del nervio vago, el par 10 ante los olores, ¿cierto? Tiene cierta comunicación, cierta relación. El par 2, el nervio óptico, se relaciona estrechamente con el nervio 3, el nervio 4 y el nervio 6 para coordinar todo lo que es la porción oculomotora, y con el par 3, que es el reflejo fotomotor directo y consensuado. Esto podríamos estudiarlo después en conjunto, me parece interesante. Vamos a la exploración clínica. El par 1, el paciente cierra los ojos, luego se tapa una fosa nasal y se presentan olores familiares neutros como el café y la vainilla. Entonces, evitar esos olores irritantes ya como el alcohol. Luego, comparar ambos lados, que él relacione, que diga que huele bien y por supuesto que reconozca el olor. Podemos tener alteraciones como la anosmia, pérdida total del olfato. Es una pregunta muy común donde el paciente tiene una lesión facial, donde tiene seguro una colisión, donde te nombran la lámina cribosa y el paciente pierde el sentido del olfato, ¿verdad? Una anosmia completa. Hiposmia, una disminución. En cuanto a la parosmia, puedes tener una distorsión de los olores, y en la cacosmia, una percepción de olores desagradables sin ningún tipo de estímulo. Por supuesto, también tenemos las alteraciones alucinatorias como alucinación olfatoria. Luego, en el par 2, tenemos que evaluar prácticamente el examen completo, ¿cierto? Una agudeza visual con la cartilla de Snell, un campo visual, confrontación o campimetría, eso ya son unos aparatos. El reflejo fotomotor, se pone la luz en el ojo y se construye la pupila directa y la pupila consensuada. Luego el fondo del ojo, ¿por qué? Porque se evalúa lo que es la mácula, se evalúa lo que es la excavación, porque ahí es donde entra el nervio óptico y si está afectado se ven las características clínicas, que eso ya se puede estudiar un poco más profundo cuando se estudian las enfermedades y cuando estudias principalmente patologías oftalmológicas. Tenemos alteraciones típicas como escotomas, hemianopsias bitemporales en lesión del quiasma, homónimas en lesión de retroquiasmáticas. Si son retroquiasmáticas antes del quiasma, tenemos homónimas, y si son bitemporales de lado y lado en la porción temporal, ya vendría siendo una lesión del quiasma. Sin duda alguna, una característica única que nos diferencia entre una lesión y otra, que puede ser pregunta de examen. Luego tenemos una neuritis óptica relacionando bastante el dolor, la trayectoria, el tiempo y la pérdida de visión, digamos aguda, digamos progresiva, pero en un momento corto, ¿cierto? Nos dice que tenemos o podríamos tener una neuritis óptica. Cuando tenemos una atrofia óptica ya es una pérdida progresiva y se observa una palidez de la papila, ¿cierto? Esas características de la papila, donde entra y donde se encuentra
la mayor porción de las células y entra el nervio óptico. Luego podemos tener un papiledema, que es un edema de papila por una hipertensión intracraneal. Patologías frecuentes en el par 1, traumatismos craneales, ¿cierto? Mira que repito aquí lo que es la fractura de la lámina cribosa. Podemos obtener infecciones virales, es muy importante porque ahí tenemos esa unión entre los pares craneales del cerebro y las estructuras de las narinas. Tumores en el surco olfatorio como meningiomas, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. En el par 2 volvemos, neuritis óptica puede relacionarse con una esclerosis múltiple, glaucoma, neuropatía óptica isquémica, tumores hipofisarios como comprensión del quiasma y hemianopsia bitemporal y lesiones vasculares. Aquí tenemos entonces los dos casos clínicos, ¿cierto? Vimos la comparación, vamos a leer luego que nosotros le exigimos que nos hiciera una especie de memotecnia, ¿cierto? 1, el par 1. OVI dice así, olfato, visión. Visión es el 2, ¿cierto? Olfato, visión. Son memotecnias creadas que no son, digamos, comunes, pero pues te ayudan como que a repasar y a repetir todo lo mismo, ¿cierto? El origen real y trayecto. El olfato huele a flores. El óptico ve luces. Olfato, mucosa nasal, lámica cribosa, bulbo olfatorio, corteza olfatoria. El óptico, retina, nervio óptico, quiasma, tracto óptico y corteza visual. En cuanto a la exploración clínica, bueno, creería yo que no hace falta leer todo esto. Vamos directo a ver lo que serían las preguntas, ¿no? Para poder estudiar y relacionar. Aquí estos dos a mí me parecen relativamente sencillos, por eso empezamos de lo más difícil a lo más sencillo. El 12, el 11 es bastante complicado, el vago es bastante extenso. Vamos a decirle aquí que nos realizanos unas preguntas de selección múltiple para poder repasar estos temas. Entonces, aquí nos hace unas preguntas de selección múltiple donde vamos a ir repasando. Como siempre digo, aquí pues acabas de estudiar y normalmente las preguntas se te hacen bastante sencillas. Pero en ocasiones me he equivocado porque verdaderamente a veces pues uno se confunde. Vamos a ver aquí. La pregunta número 1, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es único entre los pares craneales. ¿Por qué? Es único porque su información pasa primero por el tálamo antes de la corteza. Es único porque conduce estímulos mecánicos y químicos, no creería yo. Se proyecta directamente a la corteza olfatorio sin pasar por el tálamo. Tiene fibras motoras y sensitivas. Mira que no lo sé, no lo reconozco en lo que estudié. Podría pensar que es la opción C, se proyecta directamente en la corteza olfatoria sin pasar por el tálamo. Y la otra también dice el tálamo, dice su información pasa primero por el tálamo antes de la corteza. Yo creería y voy a poner la opción C. Honestamente, vamos a ver la respuesta y ahí nos explica si nos equivocamos y nos dice la razón del por qué. En la pregunta 2, un paciente presenta anosmia súbita después de un traumatismo craneal. El mecanismo más probable es una lesión de la retina, no tiene nada que ver. Lesión de las fibras olfatorias al pasar por la lámina cribosa, por supuesto, esa es, ya se las había comentado, que es una pregunta que realizan mucho y hay que saberla y reconocerla. Lesión del tracto óptico no tiene nada que ver y lesión del cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral está relacionado también con el nervio craneal número 2, el nervio craneal, el nervio óptico. Cuando vamos a la pregunta número 3, tenemos que dice, en el examen clínico inicial del nervio olfatorio se realiza que usando olores fuertes e irritantes como amoníaco, tenemos que no, ni alcohol ni irritantes. Con el paciente con ojos cerrados y olores familiares no irritantes, esa vendría siendo la respuesta correcta. Luego dice, mediante la visión de colores, nada que ver, y mediante la exploración de la motilidad ocular, nada que ver. Ya podemos ver que son preguntas relativamente sumamente fáciles,
pero nos enseña un poco a recordar eso. Después de esto vamos a hacer sesiones estudiando todos los pares craneales completos y exigiéndole mayor dificultad. En la pregunta 4 dice, en una lesión del quiasma óptico, la alteración visual más característica es. Como es el quiasma óptico, vendría siendo una hemianopsia bitemporal, ¿cierto? Una hemianopsia bitemporal. Esa pregunta me parece genial aprenderla porque siempre que preguntan las hemianopsias me confundo. Hay unas que son cuatraminopsias y son bastante difíciles de saber en dónde es. Sin embargo, aquí nos enseñan que si son en el quiasma, tenemos una hemianopsia bitemporal y si es retroquiasmática, tenemos una homónima o una hemianopsia distinta. En cuanto a la pregunta 5, dice, en la vía óptica el nervio óptico transmite impulsos visuales desde. El nervio óptico transmite impulsos visuales desde los fotorreceptores de la retina hasta el cuerpo geniculado lateral, muy probablemente. Desde la retina hasta la corteza visual sin relevo intermedio, creería que no. Retina hasta el colículo superior exclusivamente, creería que no es exclusivo, no me parece. Desde la retina hasta el núcleo pretectal únicamente, no me parece tampoco. Quizás nos podríamos equivocar, pero acotando esas características, esa ley de que siempre cuando no sabemos bien entre las 4 respuestas, esa primera respuesta que se nos viene a la mente es lo más probable que sea. Así que vamos a intentarlo aquí. Vendría siendo fotorreceptores de la retina hasta el cuerpo geniculado lateral. Vendría siendo la pregunta 5, la respuesta A. Vamos con la respuesta 6. El reflejo fotomotor consensuado depende de el nervio óptico y el nervio troclear, el nervio óptico y el nervio oculomotor, el nervio olfatorio no tiene nada que ver, el nervio óptico y el nervio trigémino. Yo te digo algo, ahí me pone a pensar porque el trigémino tiene inervación sensorial, creo que no motora, entonces la eliminaría. No me sé bien la explicación, sin embargo, creería yo que es el nervio troclear. El nervio troclear tiene una sola función y un solo músculo, creo que es el oblicuo superior. Pero el nervio oculomotor, bueno, yo creo que es la respuesta B. El oculomotor creo que tiene fibras parasimpáticas con respecto al movimiento de la pupila. Entonces está muy relacionado con ese reflejo. Vamos a poner esa respuesta. Ahorita vemos y verificamos todas las respuestas. La neuritis óptica. La neuritis óptica muy frecuente en esclerosis múltiples se caracteriza típicamente por pérdida visual dolorosa y defecto pupilar aferente, pérdida visual indolora y edema de papila bilateral. Creería yo que puede ser esa porque tenemos el edema de papila bilateral. Fotofobia sin pérdida visual, hemianopsia bitemporal no tiene nada que ver. Creería yo que es la respuesta B. Vendría siendo la pregunta 7, respuesta B. Y vendría siendo pérdida visual indolora y edema de papila bilateral. Algo que me confunde es la parte dolorosa. Puede ser la A o la B. Sin embargo, la primera que se me viene a la mente es la B. En cuanto a la pregunta número 8, tenemos que un tumor hipofisiario, ¿verdad? En la hipófisis, que comprime el quiasma óptico, produce pérdida visual central bilateral, hemianopsia homónima, hemianopsia bilateral o ceguera monocular. Ponemos de nuevo la opción C, vamos a ver qué nos dice, porque la opción C vendría siendo la hemianopsia bilateral y creo que es esa. Ahí me dice las respuestas, sin embargo vamos a darle enter para que nos dé la revisión de cada una y el comentario. Mira que nos equivocamos en la 7, fallé. La neuritis óptica es dolorosa, especialmente al mover el ojo con defecto pupilar aferente. Tenía esa duda porque creo que, bueno, me confundí porque leí esclerosis múltiple y me enfoqué en esa palabra. Pero una neuritis óptica normalmente es dolorosa y es característico el dolor. Ahí no. Otra cosa que siempre digo es leer las preguntas bien,
tener bien la estrategia. A veces yo, digamos, pongo la respuesta que considero, pero al ladito, para volver a repasar el examen al final. Respondo las que me sé, luego veo las que tengo al ladito, las analizo, trato de observar bien, digamos, cómo siento cada respuesta y después que las paso, al final las pongo todo. Entonces aquí la respuesta 1, correcto. El olfatorio es el único que llega directo a la corteza sin pasar por el tálamo. Interesantísimo. En el 2, la respuesta correcta es la B. La lámina cribosa es muy vulnerable en traumatismo. ¿Por qué? Es como la fractura de la cadera. La fractura de la cadera es una porción que tiene músculo esponjoso. Ese músculo esponjoso viene a ser como trabéculas que son finitas y están unidas. Entonces es muy flexible y se puede romper fácilmente. La lámina cribosa también es cribada, por eso del nombre, y por lo tanto se puede romper fácilmente. En cuanto a la pregunta 3, la opción B es correcta. Se hace la exploración clínica con olores familiares, no irritantes, con el paciente con los ojos cerrados. Olores como café, como vainilla, no como alcohol, ni amoníaco, ni nada de esas características de sustancias. En la pregunta 4, correcto. En la lesión del quiasma tenemos una hemianopsia bitemporal. Entonces, ¿qué relacionamos con el quiasma? Hemianopsia bitemporal. La pregunta 5, el nervio óptico conecta la retina con el núcleo gineculado. Se me fue. Esa es la pregunta 5. La vía óptica transmite impulso. La respuesta B. Con el cuerpo geniculado lateral, CGL, cuerpo geniculado lateral, ¿cierto? En la respuesta C, en la respuesta 6, la respuesta correcta es la B, tenemos aferencia y eferencia el 2 y el 3, ¿viste? La tuvimos correcta. El reflejo pupilar tenemos aferente A en la primera letra del abecedario en el nervio 2, en el óptico, y eferente en la retina, en el nervio, en el reflejo consensuado. En la pupila, eferente en el nervio 3, que vendría siendo el oculomotor. La pregunta 7, nos equivocamos, fallamos. La neuritis óptica es dolorosa, especialmente al mover el ojo, y tiene defecto pupilar aferente relacionado con la aferencia del nervio óptico. Y la pregunta 8, correcto, el tumor hipofisiario, ahí nos podría confundir, pero nos dice que comprime las fibras nasales. Las fibras nasales, no, ahí se equivocó, hay que estar muy pendiente, con ChatGPT a veces se equivoca. Se dice que comprime el quiasma óptico. Entonces, al comprimir el quiasma óptico, recordamos que el quiasma óptico es aquel que nos causa una hemianopsia bitemporal. Entonces, aquí ya terminamos esto. Podríamos hacer unos casos clínicos. Vamos a ver qué tiempo tenemos. 28 minutos. Vamos a hacer unos casos clínicos para reforzar todo esto. Sí, reforcemos con casos clínicos. Para reforzar todo esto, recuerda que estamos estudiando ligeramente, suave, fácil, para no digamos, agotarnos de tanto, no tener un burnout. La estrategia es dividir siempre. Cuando es algo muy grande, cuando es algo muy difícil, cuando son muchos contenidos, dividirlo en pequeños pedacitos y así después vas armando el rompecabezas. Tenemos un paciente masculino de 45 años que refiere pérdida del sentido del olfato después de un accidente del tránsito. Con la exploración muestra una mucosa nasal normal. Entonces, ¿qué es probable? Una lesión de las fibras nerviosas a través de la lámina cribosa. Esa ya la sabemos. Caso clínico número 2. Mujer de 32 años presenta pérdida visual súbita en un ojo, asociada con dolor ocular al moverlo. En la exploración, agudeza visual disminuida, defecto pupilar aferente, fondo de ojo normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Una neuritis óptica. ¿Por qué no es un glaucoma agudo? Es súbito, bastante doloroso,
se podría confundir, sin embargo, la pérdida visual súbita se podría confundir sin duda alguna, pero la neuritis óptica es lo más común. Una hemianopsia bitemporal no tenemos involucrado el quiasma óptico, y un desprendimiento de retina tampoco es totalmente ni se asocia con un dolor al mover el ojo. Luego, en el caso clínico número 3, un hombre de 56 años presenta disminución progresiva de la visión periférica en ambos ojos. Entonces tenemos una hemianopsia bitemporal. ¿Qué es una hemianopsia bitemporal? Que no vemos en la porción temporal de los ojos, ¿verdad? No la porción nasal, sino la porción temporal. Entonces aquí sencillamente nos acordamos de qué, del quiasma óptico. Entonces tendríamos las respuestas: una ceguera monocular derecha, no. Una hemianopsia homónima izquierda, no. Una hemianopsia bitemporal. Básicamente nos está diciendo que, mira que esta parte dice, ya ahí al ver visión periférica en ambos ojos es una hemianopsia bitemporal. Nos dice que la resonancia magnética revela un tumor en la silla turca. La silla turca se encuentra encima del quiasma óptico y al tener el tumor puede oprimir el quiasma óptico. Luego, en el caso clínico número 4, tenemos un paciente de 25 años que nota olores de comida le parecen desagradables desde hace 2 semanas. No tiene ninguna otra sintomatología y tiene una exploración física normal. El término médico que se usa para esto vendría siendo una cacosmia. Una cacosmia, tenemos anosmia no. Por supuesto, las que desconozco vendrían siendo cacosmia y parosmia. Creería yo que es una cacosmia. La opción C. Bueno, no estamos anotando, pero al final ahí dice todas las respuestas. Luego, en el caso clínico número 5, mujer de 40 años por visión borrosa progresiva. Visión borrosa progresiva, una campimetría que muestra una hemianopsia homónima derecha, donde se localiza probablemente la lesión. En la retina izquierda, en el tracto óptico izquierdo, en el quiasma óptico o en el cuerpo geniculado lateral derecho. Mira qué interesante, una hemianopsia homónima vendría siendo de un solo lado. Yo creería que puede ser el tracto óptico izquierdo por visión borrosa derecha. Creo que sí, porque ahí se vendría siendo retro. Vamos a poner el tracto óptico. Podría ser también en el cuerpo geniculado. Bueno, después de esa interrupción, continuamos aquí con el caso clínico número 5. Bueno, nuestra respuesta vendría siendo el tracto óptico izquierdo. Ahorita revisaremos si está mal o no. La respuesta 6 dice: paciente masculino con antecedentes de traumatismo craneal. Presenta anosmia y cambios en el comportamiento sin déficit motor ni sensitivo. El área cortical más probable afectada sería la corteza olfatoria primaria, la corteza visual no, el colículo superior nos confunde, el cuerpo geniculado no tiene nada que ver con el olfato, vamos a poner la corteza olfatoria. Aquí tenemos una explicación clave. En la 1 vendría siendo la opción B, un traumatismo, ruptura de las fibras olfatorias en la lámina cribosa. No hay daño de la mucosa. Esta parte es importante porque a veces te confunde diciendo que no hay daño de la mucosa. En cuanto a la pregunta 2, la neuritis óptica, pérdida de la visión dolorosa, fondo de ojo normal y frecuente en esclerosis múltiples. En el tumor hipofisiario hay compresión de las fibras nasales y tenemos una hemianopsia bitemporal. Esa la tenemos buenas. Cacosmia vendría siendo lo que significa olores desagradables sin estímulo real. Luego tendremos un tracto óptico izquierdo, que sí es la respuesta que dijimos porque es una hemianopsia homónima derecha
que no está relacionada con el quiasma óptico y vendría siendo retroquiasma óptico. Y luego sería el izquierdo. Vamos a revisar, mira, una menopsia o nómina derecha porque ellos son contralaterales hasta que se une en el quiasma óptico. Luego, en la respuesta 6, corteza olfatoria primaria, área piriforme, palabra para aprender y relacionarlo con el tracto olfatorio y la amígdala. Tenemos una anosmia y cambios de conducta. Mira que es la corteza olfatoria primaria, por lo tanto ahí podemos tener ciertos cambios de conducta. Hay que saber que esas cosas pueden estar relacionadas, no nada más siempre. Cuando se afecta el nervio, se afecta específicamente las características principales. También puedes afectar otras cosas. Aquí me dice que si quiero subir un poco la dificultad en la siguiente tanda, lo vamos a dejar así para concluir con este estudio y con estos episodios de los tractos y los pares craneales. Y vamos a dejar principalmente todos estos pares craneales separados para luego hacer un estudio completo de todos los pares craneales. Mañana continuamos con otros temas de estudios. Recuerden que esto es para la presentación de la prueba de ingresos a residencias clínicas del país de Venezuela, ¿cierto? Estas vendrían siendo un estudio completo, un estudio que abarca básicamente todos los temas, pediatría, un poco de trauma, un poco de fracturas, un poco de conceptos básicos, un poco de nervios. Tiene un poco de todo, pero sencillamente es como que lo básico. Vamos a seguir estudiando, así que muchísimas gracias. Espero que disfruten todo esto y les sirva de mucha ayuda.